Si me permite, quisiera solicitar el uso de las pantallas. Adelante. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación, personal jurídico y administrativo y en general a los ciudadanos que nos escuchan a través de las diversas plataformas digitales. Quiero dar una especial bienvenida y un sentido agradecimiento a los invitados especiales que nos hacen el honor de acompañarnos en esta sesión. En representación del doctor Francisco Octavio Durazo Arbizu, director general de Atención Especializada y Hospitalaria de los Servicios de Salud de Sonora, nos acompaña el doctor Iván Navarro. La maestra Lidia Verónica Morales Pérez, directora de Educación Especial Preescolar Estatal. La licenciada Edna Patricia Orrante Campoy, directora del Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual, CIDEN. A las diferentes asociaciones para el autismo y Asociación de Madres Especiales con Niños de Discapacidad que nos acompañan a través de las redes sociales. Bienvenidos y muchas gracias a todos por estar aquí. Honorable Asamblea, las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta 63ª legislatura del Congreso del Estado de Sonora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, acudimos hasta esta honorable Asamblea Legislativa con el objeto de someter a su consideración la siguiente: iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista para el Estado de Sonora y de la Ley de Educación para el Estado de Sonora, bajo lo cual fundamos la precedencia de la misma bajo la siguiente. Exposición de motivos. La Organización de las Naciones Unidas define el autismo como una afección neurológica permanente que se manifiesta en la primera infancia, independientemente del género, la raza o la condición social y económica. El autismo se caracteriza principalmente por peculiaridades en la esfera de la interacción social y dificultades en situaciones comunicativas, modos de aprendizaje atípicos e especial interés por ciertos temas, predisposición, actividades rutinarias y particularidades en el procedimiento de la información sensorial. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 160 niños tiene trastorno del espectro autista. Y esta cifra es solo una estimación, pues aún al día de hoy hay países donde la tasa es desconocida. Las personas con autismo presentan a menudo otras afecciones, tales como el déficit de atención e hiperactividad, epilepsia, depresión, ansiedad y comportamientos como dificultades para dormir y autolesiones. Una persona con autismo respecto a sus niveles intelectuales puede contar con aptitudes muy altas o puede tener también un deterioro profundo. El autismo puede venir con o sin discapacidad intelectual. Respecto a las causas, la Organización Mundial de la Salud manifiesta que la evidencia científica disponible indica que hay diferentes múltiples factores para tener el trastorno del espectro autista, entre los cuales se pueden encontrar los genéticos y pueden llegar hasta los ambientales. En México, las cifras no son muy distintas de las que se manejan a nivel mundial. De acuerdo al único estudio que está impulsado por el Autism Speaks y el Clima, en el año 2016, 1 de cada 115 niños tiene la condición del espectro autista. Esto es casi el 1% de la población infantil. Y de acuerdo con el Centers for Disease Control and Prevention, el diagnóstico aumenta cada año. Cabe destacar que esto no significa que haya más autismo,
sino que se está diagnosticando más y de forma más oportuna. La Asociación Civil Iluminemos de Azul ha sido muy clara respecto a la condición del espectro autista. No es una enfermedad, es una manera diferente de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos al mundo que nos rodea. Lamentablemente, la discriminación social, educativa y laboral, tanto como la discriminación en la salud, han sido acompañantes permanentes de las personas con la condición de espectro autista y de sus familias. La Organización de las Naciones Unidas ha luchado contra la estigmatización y la discriminación, buscando que los países miembros adopten y desarrollen políticas públicas en busca de eliminar la discriminación y de brindar mayor protección a los derechos de las personas con el trastorno de TEA. Dentro de estos esfuerzos, mediante resolución aprobada por la Asamblea General el 18 de diciembre del 2007, se declaró el día 2 de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, estableciendo como resolutivo tercero el alentar a los Estados miembros a que adopten medidas para concientizar a toda la sociedad, incluso en el nivel familiar, sobre la situación de los niños con autismo. La concientización sobre el autismo debe comenzar con la importancia del diagnóstico a temprana edad, un tema muy, muy importante, o diagnóstico precoz. La detención e intervención temprana reduce el costo social, emocional y económico e implica la atención a las personas con trastorno del espectro autista, tanto para las familias como para la sociedad, y minimiza el impacto de los síntomas del autismo. Es de ahí la importancia de desarrollar y atender programas de atención temprana, programas como el de BBB Miradas, desarrollado por Ruth Vidriales, directora técnica de Autismo España, y también por Javier Arnaiz, director técnico de la Asociación Autismo Burgos. Un diagnóstico temprano, realizado preferentemente antes de los 3 años de edad, puede ser crucial para que pueda hacerse una intervención con la terapia adecuada, ya que actualmente no existen medios efectivos de prevención del autismo ni tratamientos médicos totalmente eficaces. Para el diagnóstico es necesario la observación de la conducta por parte del personal experto en el trastorno del espectro autista. Respecto a las terapias, estas pueden ser muy variadas, ya que hay estudios que revelan que la delfinoterapia, la equinoterapia, musicoterapia o aromaterapia han demostrado provocar cierta mejoría, sobre todo en las cuestiones del aspecto sensorial y una mayor integración del niño a los aspectos sociales. En Sonora, en el año 2016 se aprobó la primera ley para la atención y protección a personas con condición del espectro autista para el estado de Sonora, estableciendo derechos de las personas con trastorno del espectro autista y sus familias y obligaciones para diversos entes. Entre sus derechos se encuentra el diagnóstico temprano y oportuno, el derecho a una educación inclusiva y el acceso a tratamientos apropiados. Hoy podemos ver que esta ley nos brinda una realidad parcial. En nuestro estado se cuenta con solo un centro para la atención del espectro autista, el Centro Infantil para el Desarrollo Neuroconductual, CIDEN, que en el año 2015 se atendieron 1,400 niños, de los cuales 220 tienen la condición de espectro autista. Para realizar un diagnóstico, los padres deben de pagar estudios y procedimientos que en muchos casos se encuentran fuera del alcance de sus posibilidades. Y en otros, aunque cuenten ya con un diagnóstico, deben de pagar por terapias
para mejorar la calidad de vida de sus hijos, enfrentándose al rechazo social y a la discriminación educativa. En la iniciativa que hoy presentamos, proponemos reformar la ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista para el Estado de Sonora para adicionar los siguientes puntos. Se propone la creación del Centro Estatal para la Detención y Atención del Autismo para que, a través de la red hospitalaria en el Estado de la Secretaría de Salud, en espacios destinados específicamente para ello, se realice la detención temprana y donde se brinden consultas, tratamiento y orientación a las personas con trastorno del espectro autista y a sus familias, buscando mejorar su calidad de vida. Dicho centro deberá trabajar y funcionar en coordinación con la Secretaría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en todo el territorio del Estado de Sonora. Se introduce el término maestra o maestro sombra, definiéndolos como el docente con preparación pedagógica y psicológica especializada en el trastorno del espectro autista, que crea un puente de comunicación y entendimiento entre el niño y el ambiente escolar. Se establece la obligación de la Secretaría de Educación del Estado de proporcionar maestras o maestros sombras para las aulas donde se encuentren inscritos alumnos con trastorno del espectro autista, en cualquier plantel de educación básica. Esto con la finalidad de dar un paso en positivo hacia la inclusión educativa y hacia la desaparición de la discriminación, por lo cual también se reforma la Ley de Educación del Estado de Sonora. Se establece como derecho de las personas con trastorno del espectro autista contar, a través del Centro Estatal y de la Red Hospitalaria del Estado y con el apoyo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, con los cuidados apropiados para su salud mental, física y social, con acceso de detención temprana, a través de tratamientos y medicamentos de calidad que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias, dando seguimiento al desarrollo de la persona. Se busca impulsar en el sistema educativo estatal la inclusión de contenidos para el diagnóstico e intervención del trastorno del espectro autista. Hoy continuamos en la lucha hacia la eliminación de cualquier forma de discriminación y esa lucha se viste de azul con esta iniciativa que pretendemos abrir en un mundo nuevo de oportunidades para las personas con trastorno del espectro autista. Buscamos su inclusión laboral, educativa y en temas de salud buscamos garantizar su diagnóstico oportuno y terapias apropiadas que se encuentren al alcance de los padres. Buscamos también que el Estado le dé la importancia que tienen y que merecen las personas con la condición del TEA. En virtud de todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 53, fracción tercera de la Constitución Política del Estado de Sonora y 32, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto, que reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista para el Estado de Sonora y de la Ley de Educación para el Estado de Sonora. Artículo primero. Se reforma la fracción cuarta del artículo 10 y las fracciones segunda y cuarta del artículo 14. Asimismo, se adicionan las fracciones tercera y decimocuarta y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 2. Las fracciones decimoprimera y decimotercera y se recorre el orden de las fracciones subsecuentes del artículo 9, una fracción quinta y se recorre el orden de la fracción subsecuente del artículo 10 y un artículo 14 bis.
todos de la Ley para la Atención y Protección de las Personas con la Condición de Espectro Autista para el Estado de Sonora, para quedar como sigue. Artículo 2. Para los efectos de esta ley se entiende por fracción tercera, Centro Estatal. Centro Estatal para la Detención y Atención del Autismo, adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora, cuyo objeto es capacitar personal o recurso humano en materia de autismo, así como estudiar, investigar, tratar, generar estadística e integrar la base de datos de personas con trastorno de espectro autista, diagnosticar a personas que presenten este trastorno y capacitar a sus familiares. Fracción 14ª. Maestra o maestro sombra. El docente con preparación pedagógica y psicológica especializada en el trastorno del espectro autista que cree un puente de comunicación y entendimiento entre el niño y el ambiente escolar y en general con el entorno social. Artículo 9. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas con la condición de espectro autista y de sus familias en los términos de las disposiciones aplicables los siguientes. Número 11. Ser registrados en la base de datos estatal que integrarán la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación y que remitirán al censo estatal. Número 12. Contar a través del centro estatal y de la red hospitalaria del Estado, según sea el caso, con los cuidados apropiados para su salud mental, física y social, con acceso de detención temprana, a través de tratamientos y medicamentos de calidad que les sean administrados oportunamente, tomando todas las medidas y precauciones necesarias, dando seguimiento al desarrollo de la persona. Artículo 10. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos descritos en el artículo anterior los siguientes. Fracción 4ª. Los profesionales de la medicina, educación y demás profesionistas que resulten necesarios para alcanzar la habilitación debida de las personas con la condición de espectro autista. Fracción 5ª. La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora deberá proporcionar maestras o maestros sombra certificados para los educandos con la condición del espectro autista. Y fracción 6ª. Todos aquellos que determine la presente ley o cualquier otro ordenamiento jurídico que resulte aplicable. Artículo 14. La Secretaría coordinará los organismos y órganos del sector salud a fin de que se instrumenten y ejecuten las siguientes acciones. Fracción 2ª. Vincular las actividades de la red hospitalaria en el centro estatal y los centros de investigación de las universidades públicas y privadas del país en materia de atención y protección a personas con trastorno de TEA. Fracción 6ª. Coadyuvar a la actualización del sistema de información a cargo del Centro Estatal para la Detención y Atención del Autismo, mismo que deberá permitir contar con un padrón de las personas con trastorno del espectro autista que reciben atención por parte del Sistema Estatal de Salud y del propio centro en todo el territorio del Estado de Sonora, así como de la infraestructura utilizada para ello que permiten generar estadísticas y políticas públicas. Artículo 14 bis. La Secretaría de Educación y Cultura del Estado tendrá la obligación de garantizar que el sistema educativo estatal sea inclusivo y equitativo, efectivo en cobertura, eficaz en la calidad y en la atención y apegado a la estrategia del diseño universal garante de la plena inclusión social, educativa y laboral. Para esto se deben de realizar las siguientes acciones. Fracción 1ª. Diseñar programas de capacitación, actualización y formación continua a padres y madres de familia, cuidadores, docentes de la educación básica y de educación especial y maestras o maestros sombra. Fracción 2ª. Convocar a terapeutas, investigadores, docentes y organizaciones civiles para el diseño, difusión y actualización del manual de apoyo a docentes en trastorno del espectro autista, a manera
de guía para la invención educativa. Fracción tercera, diseñar y aplicar con la participación y aportación de expertos en coordinación con la Comisión un protocolo de actuación para la atención de las personas con trastorno de TEA para los planteles educativos. Fracción cuarta, impulsar con el sistema educativo estatal la inclusión de contenidos para el diagnóstico e intervención del trastorno de TEA. Fracción quinta, establecer un mecanismo de colaboración entre las áreas de educación especial de la Secretaría de Educación con escuelas privadas para favorecer el desarrollo de las personas con trastorno de espectro autista en las escuelas. Fracción sexta, coadyuvar a la actualización del sistema de información a cargo del Centro Estatal para la Detención y Atención del Autismo del Estado de Sonora, misma que deberá permitir contar con un padrón de las personas con trastorno de espectro autista que reciban atención por parte del Sistema Estatal de Salud y del propio centro en todo el territorio del Estado, así como de la infraestructura utilizada para ello que permitan generar estadísticas y políticas públicas. Fracción séptima, brindar la prestación de un maestro o maestra sombra especializado para las aulas en las que se encuentra inscrito un alumno con las condiciones de espectro autista. Y fracción octava, lo demás que resulten de la normatividad aplicable. Artículo segundo. Se adiciona un artículo 19 bis a la Ley de Educación para el Estado de Sonora para quedar como sigue. Maestros o maestra sombra. Artículo 19 bis. En educación básica, a fin de lograr el mejor aprovechamiento académico de los alumnos con necesidades educativas especiales, la Secretaría deberá contratar maestros o maestras sombra especializados. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día 2 de abril de 2022, para lo cual se deberán tomar las previsiones presupuestales correspondientes. Artículo segundo. El titular del Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente ley en un plazo no mayor a 60 días naturales a partir de la entrada en vigor de la misma. Artículo tercero. La Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, a través del Centro Estatal para la Detención y Atención del Autismo, someterán a consideración del titular del Ejecutivo Estatal las políticas y los programas en materia de trastorno del espectro autista, en un plazo que no rebase los 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del reglamento a que se refiere el artículo segundo transitorio de la presente ley. Artículo cuarto. En un plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del reglamento a que se refiere el artículo segundo transitorio de la presente ley, la Secretaría de Educación expedirá el manual de apoyo a docentes en el trastorno del espectro autista y el protocolo en actuación para la atención de las personas con trastorno de espectro autista. Atentamente, por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos. Yo quiero, antes de terminar, hacer un paréntesis aquí sobre el porqué de esta iniciativa. Y antes también de platicar sobre el porqué de la iniciativa, quiero agradecer muy en especial a la directora de CIDEN. Muchísimas gracias por estar aquí, Edna. El CIDEN es una institución que es como una luz en el camino para muchos padres y madres de familia que atraviesan el duro caminar cuando llevan de la mano a un hijo que padece autismo, ¿no? ¿Y por qué lo menciono? Porque es el único instituto que atiende a niños con
con autismo, aparte que también atiende otros problemas neurológicos, pero es el único en el estado. Entonces, en platicar sobre esta iniciativa, sobre las necesidades que ellos tienen, pues ya se imaginarán, ¿no?, lo que resulta si hay un solo centro en el estado, la difícil travesía que tienen muchos padres de familia, tan sencillo como es para el diagnóstico. Y entre todo lo que hemos leído y las pláticas que hemos tenido con este grupo de asociaciones, su principal petición, por así decirlo, es el de la atención temprana. Todos coinciden con lo mismo, que es fundamental la atención temprana para sus hijos. Entonces, mucho por hacer. Sabemos que en este tema y en muchos de los temas de la inclusión y de los temas de la discapacidad hay mucho por hacer, pero yo los quiero invitar a todos mis compañeros, diputadas y diputados de esta legislatura, que vayamos poniendo la muestra, que podemos trabajar muchísimo en el tema de la inclusión y que lo podemos hacer bien. Y también exhorto al gobierno del estado, a nuestro gobernador, al doctor Alfonso Durazo Montaño, a que deje un precedente también en los apoyos que haga en su gobierno para el tema de la inclusión, de la discapacidad, que deje huella en lo que se apoya en los grupos vulnerables. Las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, la diputada Alejandra López Noriega, el diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, el diputado Ernesto Roger Munro y su servidora, la diputada Sagrario Montaño Palomares. Es cuanto, presidente. Gracias.